Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexo Sentido. El día de hoy nos acompaña Becky en la conducción. Hola, Becky. Hola, Paulina, gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto es Sexo Sentido y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante y que da para muchísimo. Vamos a hablar de las parafilias. ¿Saben ustedes qué son las parafilias? Por ahí pueden descubrir que ustedes tienen una, dos o tres. Paulina, ¿qué son las parafilias? Pues mira, actualmente en sexología no usamos el término parafilia salvo en ciertos casos, pero bueno, para que lo entiendan más, además incluso me parece que es más ilustrador que yo les diga, y ahorita les traduzco, que se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad. Es decir, se refieren a todas las conductas que nosotros llevamos a cabo cuando estamos teniendo relaciones sexuales, todas aquellas cosas que nos excitan, que nos ponen a gusto, que nos ponen a tono. Y entonces la verdad es que el término parafilias no quedaba mucho porque nos da esta idea de que es algo que está pues a lo mejor en el lado de lo anormal o de lo que se sale de la norma o de las cosas como patológicas que se tienen que tratar, pero en realidad, bien tú lo decías, muchas de las personas que nos están viendo, muchas personas tienen una o más de estas expresiones comportamentales de la sexualidad o de estos comportamientos sexuales que sí para algunas personas son esenciales en una relación sexual para excitarnos. Uno de ellos, por ejemplo, son las caricias, nada más que si yo te digo que soy tribofílica, a lo mejor tú me dices, ay, qué enfermedad es esa, pero en realidad la tribofilia se refiere a las caricias, ¿no? Y la tribofilia activa, por ejemplo, que es una que practican más los hombres que las mujeres, se refiere al dar caricias, y la tribofilia receptiva al gusto por recibir caricias. Entonces, bueno, de entrada, ahí seguramente muchas personas se sentirán pues ya identificadas porque para que alguien se excite, para muchas personas es esencial que existan las caricias. Por ejemplo, el hablar con la pareja, ¿no? El famoso háblame sucio, o no solo háblame sucio, pero háblame al oído, por ejemplo. Eso para las personas que son audiofílicas, es decir, que les gusta escuchar a la pareja, pues es muy excitante. O por ejemplo, la participación de los olores, de los que ya hemos hablado en algún momento, tiene que ver también ahí la rinofilia, que es, bueno, el gusto por los olores, pero no solo los olores que nosotros relacionamos luego a lo mejor con los perfumes o los olores de la comida, pero también con los olores de la pareja, los olores corporales, ¿no? Estas personas rinofílicas, hay rinofílicas que lo viven de vez en cuando y hay rinofílicas que siempre que se excitan les gusta que esté presente el olor de la pareja. Bueno, es que para empezar los términos, sí, claro, como decías, puedes pensar que tienes una enfermedad, caray, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué enfermedad tengo? Claro. Pero luego ya podemos ver que, bueno, pueden ir desde los más light, digamos, hasta para sí, que son más digamos que yo los fuertes. dividiría en como los más comunes, que a lo mejor son 20, 25 estas expresiones comportamentales, y hay otros que son más difíciles de encontrar. Obviamente hay personas a las que les causa algún conflicto tenerlas y hay personas que viven su vida sexual y al contrario les parece que está muy bien que estén agregadas a su vida diaria o a su vida en pareja, pero sí hay personas que a lo mejor buscan ayuda porque les ha causado conflictos. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de estas expresiones en las que estamos participando de común acuerdo y en pareja, o en las que yo me estoy sintiendo bien practicándolas conmigo misma. Entonces, pues ahí es donde entra la gran variedad, ¿no? A ver, platícanos un poquito de las más comunes. De las más comunes. Ajá. Bueno, ya hablamos de la rinofilia, Sí. hablamos de la tribofilia, también está la linguofilia, que es el gusto por hablar durante las relaciones sexuales o hablar para yo sentirme excitada, bueno, y a lo mejor porque tengo una pareja audiofílica y entonces le gusta escuchar, y bueno, un linguofílico con un audiofílico está muy son bien. cosas que realmente pueden ser muy ajenas al sexo, o sea... Puede no ser, sé. es que eso tiene que ver mucho y ahí es donde se diversifica aún más. A lo mejor yo soy una persona linguofílica y me gusta usar palabras como muy fuertes que están consideradas como que se censuran, ¿no? Digamos en la vida común, pero habrá personas a las que a lo mejor cierta palabra o cierto asunto específico, por ejemplo en el caso de los fetiches, que son súper amplios, entonces habrá personas que les exciten a lo mejor no sé, la sensación de la seda y entonces pidan que su pareja se vista con esta ropa porque a lo mejor les parece excitante, pero habrá quienes les excite el látex. Los tacones, por ejemplo, esto de los zapatos se vuelve muy excitante para muchísimas personas y entonces hay gente que para tener relaciones sexuales le pide a su pareja que se deje los tacones o las botas puestas y entonces, bueno, se vuelve parte de lo mejor del juego en pareja. Los pies, por ejemplo, son un fetiche muy común, o sea, hay fetiches
fetiches que a lo mejor son animados, como esta parte de los pies, o hay fetiches de material como el látex, el PVC, todos estos materiales que nos evocan algo, o sea, hay gente que le evoca cosas, entonces se vuelven, pues a lo mejor es menos común el látex que la seda, pero siguen siendo parte del repertorio sexual humano y entonces seguramente alguien, a lo mejor cosas que ustedes no se imaginan, como el fetiche por los globos inflados o inflar globos, que es algo que no es muy común, ¿no? Pero también está presente en una parte de la población. Entonces vamos descubriendo cosas y a lo mejor lo que nos permiten estas expresiones es eso, expresarnos de diferentes maneras, porque si no las hubiera, pues nuestra vida en pareja sería verdaderamente triste, aburrida, monótona, si no integráramos cosas nuevas. Luego en la sexología le damos muchos tips a la pareja de integrar, por ejemplo, la comida, que esto se conoce como gastrofilia, o a lo mejor integrar la música, todas estas cosas. Nosotros estamos hablando de expresiones comportamentales de la sexualidad. El sadomasoquismo puede ser. Tan de moda ahora, exactamente. ¿También? Sí, la dominación y la sumisión y todos estos juegos de rol, que si a lo mejor yo soy la maestra y el otro es el alumno o al revés, ¿no? Soy la esposa la enfermera, tú eres la enfermera y el doctor. Todos estos juegos de rol también entran en las expresiones comportamentales de la sexualidad, la dominación y la sumisión, si decido amarrarle los ojos a mi pareja o si le decido amarrar las manos. Ojo, estos juegos, obviamente, tienen que ser de común acuerdo. O sea, yo les diría que en una primera cita, eso te iba a preguntar. Censurado. Seguimos aquí platicando con Paulina y estamos hablando de las parafilias. Y nos quedamos con algo muy interesante y muy importante. Sí. Estábamos platicando sobre el sadomasoquismo, ¿no? Y además acercarte en una primera cita a esto, porque yo sé que está de moda, pero a ver, sí, estamos hablando, y desde el principio lo dijimos, que muchas de estas prácticas tienen que ser consensuadas, o sea, ambas personas tienen que estar de acuerdo. Por ejemplo, en estos juegos de rol o de sumisión, dominación, hay palabras que nos sirven para decir cuando a lo mejor queremos que la persona se detenga. Entonces son estas cosas que se tienen que hablar previo a este juego. Yo les diría que de principio no asuman que la otra persona va a disfrutar exactamente de las mismas expresiones o parafilias que ustedes. En la primera cita, ni mencionarlo. Podemos mencionar, hay gente que incluso se junta, o es decir, la razón por la cual están juntos o juntas tiene que ver con que tienen esta preferencia, digamos, en común, porque además el internet ha servido mucho para eso, para que la gente se comunique, hay grupos de encuentro y entonces ya es más fácil encontrar a alguien que siente lo mismo que yo que ponerme a preguntarle al resto del mundo en la calle, ¿no? Claro. Pero bueno, salvo en estas ocasiones, yo diría que es importante primero platicar de exactamente qué nos gusta y qué no, porque a lo mejor yo decido jugar a lo mejor con comida, ¿no? Porque a mí me parece muy excitante y si para la otra persona resulta una experiencia desagradable, ya me la pasé yo bien, pero a la otra persona no lo estoy considerando. Entonces sí diría que yo, bueno, a lo mejor resulta que a la otra persona le gusta mucho, pero en general la recomendación es que lo platiquemos antes, ¿no? Antes de integrar cualquiera de estas cosas, porque pueden resultar, sí, en una experiencia muy desagradable. Claro. Sí, no, además, justo yo te platicaba de la fobofilia en el corte, que no es algo que en lo personal... A ver, platícales aquí a las mucho, personas que nos están viendo, ¿qué es la fobofilia? La fobofilia es el gusto por estar en lugares en donde tú sabes que te pueden cachar o que puede llegar alguien a verte. Entonces, a lo mejor son estas personas que tienen relaciones sexuales en los elevadores, que están teniendo a lo mejor una cena, no sé, muy elegante y entonces te hacen piecito debajo de la mesa o tienen sexo en lugares públicos. Todos estos lugares, por ejemplo, el famoso club de la milla, que es las personas que tienen relaciones sexuales en los aviones, ¿no? Que no es el lugar más agradable, pero lo que es excitante para muchas de estas personas es la posibilidad de que los puedan cachar o estar en un lugar prohibido. Y para muchas personas esto es ya sinónimo de excitación. Estoy en un lugar prohibido, me pueden cachar y esto es muy excitante y es un reto para mí poder tener relaciones sexuales. Y hay muchas personas así, pero también tiene que ser algo que hagamos en pareja. Y yo les diría que en algunos casos también conscientes de las consecuencias, porque esto de que si es legal o no es legal cambia dependiendo del país, la aerolínea, el edificio y el elevador en el que estén. Entonces, claro, bueno, pues a lo mejor también pues ver que puede alguien estarlos viendo y a lo mejor les podrán decir que abandonen el edificio, no sé, pero creo que también en eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro, tomar muy en cuenta las consecuencias
de estos actos. Sí, hay muchas maneras Esas también de vivir estas expresiones de manera alterna. A lo mejor si yo estoy viviendo en un lugar en donde está prohibido tener relaciones sexuales en público, a lo mejor puedo pensar en tenerlas en el balcón de mi casa, no exactamente en el balcón, pero con el balcón abierto, las ventanas, qué sé yo, y entonces, en algún hotel en el que yo esté, y entonces ya parece, es como mitad público, mitad no. Pero bueno, sí hay maneras, porque no se trata de poner nuestra vida en riesgo. Por ejemplo, hay personas exhibicionistas, entonces les gusta exhibirse ante su pareja y hacer bailes muy sensuales, pero eso no significa que sea legal que yo salga a la calle y entonces salga desnuda o esté exhibiendo mi cuerpo a otras personas que no me han pedido verlo. Entonces ahí es donde está la línea entre las cosas que podemos hacer y las que no. Una de estas, y que es muy importante, que nosotros lo conocemos como marcador, es el ámbito legal. Es decir, yo puedo sentirme muy bien haciendo algo, pero si es ilegal, nosotros no podemos, podemos recomendárselo. Exacto. Precisamente porque estamos en una sociedad y conviviendo con muchas personas. Esa es una. Y la otra, que ya la habíamos mencionado, es el consenso de la persona que participa, ¿no? Claro, muy importante las dos que mencionas. Sí, oye, no se vale exhibir a alguien que no quiere ser exhibido, ¿no? Y la cuestión legal. Exactamente, muy importante. Sí. Oye, Paulina, y bueno, ¿por qué se generan estas parafilias? ¿Hay algo que lo detone? Pues mira, se ha querido estudiar, pero son tantas que la verdad es que no se han estudiado todas, pero en algunos estudios se ha asociado, por ejemplo, la existencia de algún fetiche con algo que le llaman impronta, ¿no? Como en algún momento de la vida, sobre todo en la infancia, o a lo mejor cuando inicié mi vida sexual, ese objeto estuvo presente por alguna razón y entonces ese objeto me evoca cosas o me recuerda o para mí tiene cierto, digamos, como un halo así de energía que no sé, algo me atrae ese objeto, a lo mejor no soy muy consciente de qué, pero eso nada más en algunos casos, en otros realmente no se sabe por qué, sino más bien es algo que se descubre. Y esto que decíamos sobre el internet es muy importante, porque muchas personas que a lo mejor decían, ¿y a mí por qué me excita? Por ejemplo, hay una filia muy interesante que tiene que ver con la ropa interior, que nosotros conocemos como de abuelita, ¿no? Porque bueno, ahora hay gente que gasta muchos miles de pesos en comprar lencería muy erótica, pero hay quien prefiere la lencería de abuelita. Entonces, ¿cómo sé que yo soy la única persona o no en el mundo que le gusta eso? Bueno, en el internet me encuentro con que hay otras personas que tienen este mismo gusto y entonces lo podemos compartir. Pero es muy extraño porque en general a las personas les preguntas y cuando imaginan una ropa interior que les excite, imaginan lencería, encaje, color negro, que se menciona muchísimo en las encuestas, pero menos hablarán sobre la lencería, la ropa interior de abuela. Bueno, ya sí hay muchísimos, ¿no? Claro, muchas filias que... Sí, y además lo interesante es poder encontrar a una persona en ciertos casos, porque a lo mejor con las expresiones menos comunes, el poder encontrar a alguien que quiera jugar contigo o experimentarlo contigo puede ser sumamente enriquecedor, ¿no? Es así como encontrar el gran tesoro de poder expresarte sin prejuicios y sin el juicio de otras personas, cómo eres y lo que realmente sientes, ¿no? Pero bueno, eso hay que decirlo. Habrá unas muy raras, pero todo mundo, todas las personas en algo por ahí estamos con algún fetiche. Es más, si ustedes nos ven y me dicen, a mí me gustan mucho los brazos de los hombres o las manos de los hombres o el pelo de las mujeres, bueno, todo eso también es una especie de fetiche animado. Ahí está, todos tenemos algún tipo de expresión o de fetiche o de algo y eso está muy bien. Si no tienen la tarea de descubrir cuál es el suyo, porque seguramente hay algo que les parece más excitante. Exacto. Y Paulina, a ver, platícanos qué efectos, ahora, negativos a largo plazo podría tener. Pues mira, yo te diría que si cursa con cuestiones que no son legales, estamos teniendo un problema que ni siquiera es a largo plazo, puede ser a corto plazo. Estábamos platicando anteriormente de cuándo puede llegar a ser negativo una parafilia. Sí, mira, de repente hay muchas personas, no todas las personas que las viven de manera negativa van, la verdad, a pedir ayuda, deberían, pero no todo el mundo. Pero, por ejemplo, alguien que a lo mejor le gusta exhibir su cuerpo y entonces lo ha hecho de manera ilegal y a lo mejor se ha metido en problemas con los vecinos, ¿no? O es un fetichista que le gusta, en lugar de irse a comprar ropa interior, esperar a que una mujer se la regale, va y la roba. Bueno, pues todo esto de nuevo entra en la parte que es ilegal y el resultado de eso, bueno, es que si los atrapan en este acto, bueno, pues van a la cárcel o es un delito. Y entonces son estas personas las que luego llegan a pedir ayuda con el sexólogo o la sexóloga porque justamente quieren dejar de tener estas conductas que han causado problemas a nivel familiar, a nivel legal, etcétera, ¿no? No todas las personas van, todas deberían, pero bueno, ahí es donde nosotros empezamos a ver esto puede ser un problema. Y otro, donde ya es definitivamente negativo,
objetivo a corto, mediano o largo plazo es todas aquellas personas que no se pueden excitar con nada más que con la presencia de esta parafilia. En este caso sí se llaman parafilias, ¿no? Porque ya es un comportamiento patológico que necesita atención. Entonces, si yo soy una persona que nada más me puedo excitar mediante el exhibicionismo, mi pareja me puede acariciar, me puede besar, lo que sea, y yo no me voy a sentir excitada porque tiene que estar la presencia del exhibicionismo o yo tengo que exhibirme. En ese caso sí, estamos hablando de una expresión comportamental que aparece a nivel exclusivo. Entonces hay niveles y este es un nivel exclusivo, es decir, nada más en la vida me excita, ni una imagen, ni un cuadro, ni la foto de mi pareja, nada. Entonces estas personas obviamente también están inclinadas a pedir ayuda porque socialmente hablando, bueno, tienen muchos problemas para encontrar pareja, porque entonces si solamente puedo excitarme con la presencia de este objeto, entonces pues no siempre encuentro una pareja, no siempre encuentro el modo de integrar este objeto en mi vida sexual. Y bueno, pues sí, ahí la verdad es que el tratamiento pues ya dependerá de la historia de cada persona, a veces es con medicamentos, a veces es con terapia, pero sí, yo diría que de todas maneras no tenemos que llegar a esos niveles si nosotros sentimos que hay algo mal con nuestra sexualidad, si no nos sentimos a gusto con algo que estamos practicando, si algo no tenemos la duda de si está bien, está mal o cómo practicarlo, acudir con un especialista puede ser buena idea, no simplemente por recibir información que nos conteste las dudas. A ver, Paulina, ¿y este tipo de acciones se da más en mujeres, en hombres? ¿Es igual? Depende de qué tipo de filia es. Depende de la expresión. Muchas tienen mucho que ver con cuestiones sociales. Mira, las mujeres a nivel de fantasía, porque también está la fantasía, como de que no, a nivel de fantasía la expresión favorita es tener relaciones sexuales con alguien que acaban de conocer o conocen muy poco. ¿No? Es algo como que a nivel, digamos, de todos los días está medio prohibido o censurado para las mujeres. El que una mujer llega, por ejemplo, a un bar y diga, a mí me gusta ese hombre y con él me quiero acostar, es algo que se ve poco. Entonces, para muchas mujeres es motivo de fantasía. Les encantaría poder hacer eso y poder tener relaciones sexuales sin involucrar todo esto que la sociedad nos ha dicho que tenemos que involucrar, que obviamente no es necesario, pero que para muchas sigue pesando. Y en cambio, para los hombres, la expresión con la que más fantasean se llama polirrelación o tener una relación con más de dos personas, ¿no? O más bien con más de una persona al mismo tiempo. Paulina, platícanos un poquito de esta parafilia, no sé cómo se llama, de vestirse de bebés. Sí, pues puede entrar también en el juego de rol, ¿no? Hay hombres y mujeres que se sienten bien, no necesariamente llegan a tener relaciones sexuales, pero les excita, les gusta, se sienten mejor cuando pueden estar de bebés. Entonces, si ustedes buscan en el internet, bueno, venden todos los aditamentos necesarios para este juego de rol, así como venden disfraces, bueno, también venden pañales gigantes y biberones gigantes y cunas gigantes, porque simplemente se sienten bien en ese estado de indefensión. Entonces, para muchos y para muchas mujeres, pero sobre todo los hombres son los que mejor, o los digamos que son los clientes más populares de este tipo de fantasías o de expresiones, les gusta dejar el control a otra persona, que otra persona los cuide, los apapache, los trate como bebés. Y entonces, bueno, pues hay gente que cobra incluso por hacer esto, ¿no? Es decir, que se vale de todo mientras no sí, agreda a alguien más. No agreda a otra persona, mientras las personas que participen estén de acuerdo en ello, mientras no tengamos que usar la fuerza para que alguien acceda, porque eso no se vale tampoco, y sobre todo que esté en el marco de lo legal. Yo diría que eso es muy, muy importante, porque si no, y todos nos saltamos las reglas de la sociedad y los aspectos legales, pues entonces esta convivencia se volvería imposible, ¿no? Y finalmente, bueno, pues en la sexología nosotros siempre invitamos a las personas a que diversifiquen su vida sexual, a que encuentren qué les gusta, cómo les gusta, pero que lo platiquen con la pareja. Cuando a mí me preguntan cómo le hago para que mi pareja quiera hacer algo, desde ahí los detengo, porque no es posible que yo haga algo, cualquier cosa, no importa qué, o sea, yo no puedo cambiar el mundo para que alguien haga algo que no quiere hacer. Es decir, yo lo puedo plantear a mi pareja, vamos a tener relaciones sexuales en un lugar público y mi pareja puede decir si está de acuerdo o no, pero eso va a quedar completamente a la decisión de la otra persona. Entonces, para quienes están viendo este programa y a lo mejor algo se les antojó, platíquenlo primero con la pareja, ¿no? Es súper importante esto. O sea, por ejemplo, puede llegar mi pareja a plantearme una situación que a lo mejor a mí nunca se me había ocurrido, pero podría decir, va, claro. Lo intento, lo pruebo o
definitivamente no. Incluso para probarlo, por ejemplo, podrían negociar cómo va a suceder. Porque a lo mejor yo te digo, mira, se me antoja el sexo en un lugar público y tú me dices, no sé si estoy lista para hacerlo en la calle y en la avenida principal de donde vivo, pero tal vez podemos empezar por una esquina en la noche. Y entonces puedes también negociarlo, no se trata como de solamente acceder o no, sino negociarlo en pareja sería lo ideal. Muy bien, Paulina. Pues sí, bueno. ¿Y hay como cuántas parafilias se conocen? Muchísimas. Yo te diría que más de las que ustedes pueden imaginar. O sea, cualquier cosa que se imaginen existe. Yo, que llevo tantos años en esto de la sexología, les puedo decir de verdad lo que se imaginen. Incluso ahora va cambiando con la cultura. Pero, por ejemplo, ahora que está tan de moda la depilación brasileña y la depilación completa de los órganos sexuales, ya ha surgido algo que se convierte en una especie de parafilia, pero es el gusto por todo el vello corporal sin modificar, ¿no? Digo, hace muchas décadas esto no sería para nada algo raro, pero hoy en día es algo raro. Entonces hay grupos en internet que ponen videos, por ejemplo, explícitos en donde pues ya hay mujeres con todo el vello corporal intacto. Entonces, pues bueno, en gusto se rompe el género. Claro. Este sería, digamos que el aprendizaje de hoy, que además se nos acaba el tiempo, pero bueno, quedamos abiertos a seguir tratando temas similares porque hay mucho que decir. Hay muchísimo que decir en este tema. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo el tema del día de hoy. Estuvo muy interesante. Agradecemos a Paulina, que estuvo con nosotros y nos estuvo guiando y resolviendo algunas dudas que teníamos por ahí, que te digo, da para más, da para muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, los esperamos el próximo programa. Esto es Sexo Sentido. Nos vemos.